Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos especiales a los miembros del canal, pero en especial saludos para ti, que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Agradecimiento a Giselle Morningstar quien me ayudó en la creación de este video. Este fanfic le pertenece a Evil Futsi 9. Capítulo 7. Acosadores y espías. Tsunade no estaba teniendo el mejor día, o semana, o mes. De hecho, prácticamente todos los últimos años habían sido un completo desastre. Además de las pérdidas en el juego, las deudas enormes y las noches de insomnio llenas de sueños de sangre y fracaso, también tenía que lidiar con la gente que acudía a ella para solicitar sus servicios. Y no ese tipo de servicios, claro está. La llamaban la tonta legendaria únicamente por no saber cuándo parar en el juego. Pero también era una médica legendaria, considerada casi universalmente como la mejor sanadora del mundo. Así que mucha gente quería que ella examinara a sus seres queridos enfermos o heridos. Y, en su mayoría, eran casos desesperados que no tenían nada que perder. El tipo de personas que pensaban, bueno, si Tsunade no puede, nadie podrá. Esto no sería tan malo, por supuesto, si los únicos que solicitaran su ayuda fueran personas adineradas y adineradas que pudieran pagar generosamente por sus molestias. Claro, tenía que sortear esa hemofobia paralizante, pero para eso tenía a Shizune. Pero, por desgracia, una cantidad desproporcionada de quienes buscaban a Tsunade eran casos desesperados de caridad. Y siempre se sentía como una completa canalla cuando rechazaba a esa gente, pero también sabía que no podía ir por ahí atendiendo a la gente gratis. Necesitaba cada céntimo para sobrevivir de un día para otro. Ella no se ensuciaría las manos gratis. Ella no podía permitírselo. Y, aún así, haría 100 trabajos pro bono en un instante, con tal de no tener que volver nunca más a la hoja. Incluso después de todos estos años, su sensei se negaba a rendirse en su intento de convencerla de regresar. Tsunade dejó escapar un suspiro de exasperación, apoyada en una roca de buen tamaño mientras contemplaba las nubes. Esponjosas y serpenteantes nubes de vapor de agua, volutas de algodón blanco flotando sobre un fondo azul. Sus ojos, marrones y cansados, se movían de un lado a otro mientras miraba con indiferencia al cielo. Ese parece un sapo. Observó un cúmulo particularmente irregular, con bancos de arena que se extendían como patas. El parecido era tenue, y académicamente, Tsunade comprendió que era solo una peculiaridad del proceso de reconocimiento visual de imágenes del cerebro, que la nube no guardaba ninguna similitud objetiva con ningún tipo de anfibio. Aún así, sus pensamientos se dirigieron sin querer a Jiraiya, a quien había asociado consciente e inconscientemente con sapos desde casi el mismo tiempo que lo conocía. Tsunade sintió un peso en el pecho y los párpados le dolían. Miró al cielo en silencio, sintiéndose inusualmente introspectiva. Normalmente estaría apostando a esta hora del día, viajando de un pueblo a otro o incluso haciéndole algún favor a alguno de sus deudores para que aliviaran un poco la presión. Pero el pueblo más cercano aún estaba a unos días de distancia, y nadie la presionaba por dinero en ese momento. Y además, Shizune no tenía muy buena pinta hoy. Era esa época del mes para la joven, e incluso con su nivel de ninjutsu médico, no se podía hacer mucho sin acceso a ciertas hierbas o fármacos. Y Tsunade había perdido aún más dinero de lo habitual en el último pueblo, tanto que se vieron obligados a elegir entre comida o medicinas. Shizune era una verdadera soldado, por supuesto, y con gusto habría seguido adelante a pesar de la incomodidad, pero Tsunade sentía simpatía por la chica, e incluso si Shizune era una mujer madura y una kunoichi de nivel Jounin mucho más cercana en edad a los 30 que a los 13, probablemente siempre pensaría en ella como una chica, y había sugerido que se tomaran un descanso. Aunque no lo demostró abiertamente, Tsunade notó que Shizune estaba agradecida. Estaban descansando a poca distancia del camino, quizá a unos 3 metros. Tsunade estaba recostada contra una pequeña roca, y la chica que podría haber sido su sobrina estaba junto al arroyo, lavándose la cara con agua fresca. A juzgar por la posición del sol y el tiempo que llevaban caminando, probablemente era mediodía. Quizás alrededor de la 1 o las 2.
Tsunade miró a su aprendiz y compañero de viaje, quien con dulzura intentaba convencer a Tontón de beber mientras se detenían. No era un arroyo especialmente grande, de apenas 1,5 metros de ancho y quizás 60 centímetros o 75 de profundidad, pero aún así, el diminuto cerdo parecía desconfiar del agua burbujeante. Mientras Shizune seguía acariciando e instando a su mascota / invocación a tomar un sorbo, Tsunade bajó la mirada en su regazo, recargándose contra la roca y sintiendo el pergamino en el bolsillo de su abrigo. Se le presionó el costado, y sintió una punzada de mal humor al recordarlo. Ella frunció el ceño. Le invitamos cordialmente a una reunión familiar de los Uzumaki en la aldea oculta de la hoja. Como descendiente superviviente del clan Uzumaki, su presencia en este evento será muy apreciada. El contenido de la carta se repetía en su mente, como las palabras de un vendedor particularmente insistente que carecía del sentido común de aceptar un no por respuesta. Uzumaki. ¡Qué rico!, murmuró Tsunade con tristeza, preguntándose con tristeza si aún tendría una botella de sake medio llena entre sus pertenencias. Por favor. Como si fuera a caer en una trampa tan transparente. Negó con la cabeza, mirando con ojos legañosos la hierba entre sus piernas. Tendrás que esforzarte mucho más si quieres atraerme de vuelta a la aldea, saltó Sensei. Junto al arroyo, Shizune dejó escapar un grito de sorpresa, cuando un Tontón irritable y testarudo le salpicó la ropa con un volumen considerable de agua bastante fría. ¡Ak! No, mal. Mal Tontón. Chilló la mujer. Malo. Tsunade se pellizcó el puente de la nariz. Necesito una maldita bebida, suspiró. Kiba se agachó al ver acercarse al equipo 7 con Hinata a cuestas. Rodeó con suavidad el hocico de Akamaru, silenciándolo en silencio. Oculto tras una pila de cajas, el Inuzuka se asomó con cautela por un hueco entre ellas. Tenía los ojos entrecerrados y sus labios formaban una mueca de perplejidad. Miró con recelo a Naruto, quien sostenía la mano de Hinata, charlando y sonriendo con la chica como si no le importara nada. Kiba luchó contra el impulso de gruñir. Shino había dicho que era ridículo enojarse tanto porque Hinata andaba con los miembros de otro equipo. Kiba, frustrado, respondió: tu cara es ridícula. A Kurenai Sensei solo le tomó unos segundos separar a sus dos genin masculinos uno del otro, pero el sermón que luego les dio sobre madurez, cooperación y toda esa basura consumió casi media hora de su tiempo de entrenamiento. Esto realmente dejó a ambos muchachos muy molestos. Y en opinión de Kiba, Naruto y sus compañeros eran obviamente los culpables. Después de todo, si no fuera por lo extraño que habían estado actuando Naruto y Sasuke últimamente, no habría sentido la necesidad de preocuparse tanto por el tiempo que Hinata pasaba con ellos entre entrenamientos y misiones. Y si no estuviera tan obsesionado con averiguar qué demonios pasaba con el equipo 7, no habría estado poniendo nervioso a Shino con sus inquietudes y sus sospechas murmuradas. Así que, sí. En su opinión, todo ese sermón fue culpa de Naruto. Y de Sasuke también. Le dio un pase a Sakura porque era una chica, y de todos modos no la conocía tan bien de la academia, por lo que en realidad no estaba seguro de cuánto de su comportamiento reciente podría considerarse inusual. Kiba miró a Naruto con furia desde detrás de lo que creía una cobertura perfecta. Y, siendo justos, era un sigilo bastante bueno para un ninja tan inexperto como él. Lo suficientemente sigiloso como para engañar a la mayoría de los genins novatos sin problema. Por supuesto, ninguno de esos 5 era un novato. Kakashi podía oler al chico y oírlo agazapado tras las cajas. Sasuke y Sakura lo detectaron instintivamente, presintiendo que alguien los observaba, y dedujeron rápidamente quién era y dónde se escondían. Hinata, aunque su doujutsu no estaba del todo activo, aún tenía una vista muy aguda. Había visto a Kiba incluso antes de que él los viera venir. Y Naruto, como un ninja sensorial cuyas habilidades superaban incluso el nivel de un Kage, conocía a cada persona de la aldea. Kiba bien podría haber estado a 7 centímetros del rostro del rubio, por lo que le servía su escondite. Así que los 5 miembros del grupo eran perfectamente conscientes de que Kiba los espiaba. Kakashi notó que sus estudiantes, y Hinata, lo notaban, y cada uno de los 4 reticentes viajeros del tiempo era intuitivamente consciente de la percepción de los demás.
Naruto, sin percibir mayor malicia que una leve curiosidad con una pizca de envidia mezquina, le dirigió a Sasuke una mirada que le indicó a Uchiha que se callara justo cuando estaba considerando si llamar a su aparente acosador. Sasuke frunció el ceño levemente ante esto, pero luego se encogió de hombros con desdén. Sakura sonrió, mirando a Sasuke a los ojos y asintió con un gesto de comprensión tácito. Hinata tomó la mano de Naruto y la apretó suavemente. Kakashi pensó qué hacer para cenar. Kiba, siendo apenas un genin novato inexperto, aunque con bastante talento, no se dio cuenta de que lo habían descubierto. Así que siguió siguiendo al equipo 7, y a Hinata, durante varios minutos más. Siguieron calle arriba, y Kiba salió sigilosamente de detrás de las cajas, siguiéndolos a escondidas. Corrió de un escondite a otro, zigzagueando por la calle, escabulléndose entre farolas y puestos. Kakashi se separó de su equipo después de 2 cuadras más, saludando distraídamente a Naruto, Sasuke y Sakura, y diciéndoles que se tomaran el resto de la semana libre. Por lo que Kiba pudo deducir, al parecer su última misión había sido de mayor rango de lo esperado, y Kakashi tenía mucho papeleo que resolver antes de que su genin pudiera aceptar otro trabajo. No le veo el problema. La voz de Sasuke llegó hasta Kiba, quien escuchaba absorto la conversación del equipo 7. Después de todo, solo era un rango A. Y ni siquiera uno particularmente difícil. Kiba compartió una mirada perpleja con Akamaru ante esta declaración. Un rango A. No, eso no puede ser. Sasuke probablemente solo se estaba burlando. Claro, el Uchiha no era precisamente conocido por su sentido del humor en la academia, pero Kiba había notado a través de su reconocimiento, cállate, Shino, no es acoso. Que Sasuke, después de graduarse, aparentemente había cultivado cierto ingenio seco y sarcástico. Así que probablemente se trataba de una especie de broma extraña, de equipo. Los pensamientos de Kiba fueron entonces interrumpidos por un fragmento de palabras de Sakura. Sí, sensei, ni un solo rasguño entre los tres, tal vez la próxima vez, un verdadero desafío. Akamaru se removía junto a Kiba. El equipo 7 se movía fuera de su alcance auditivo. Kiba asintió y cruzó la calle corriendo. Se agachó tras un barril a menos de 1 metro de Kakashi y estuvo lo suficientemente cerca como para oír lo que decían sus víctimas. El papeleo llevará un tiempo de todas formas. ¿Seguro que no quieres nuestra ayuda con el informe de la misión, Kaka-sensei? Al fin y al cabo, más manos hacen que la carga sea más ligera. Pero demasiados cocineros arruinan el caldo, Naruto. Kakashi-sensei ya se ha ofrecido a hacer eso por nosotros. Cierto. Y además, dudo que Kakashi nos confíe un informe de misión después del fiasco de Tora. Naruto suspiró y negó con la cabeza. Él, Sakura, Sasuke y Hinata se detuvieron mientras Kakashi seguía adelante. El Chunin Sensei del equipo 7 no se demoró y pronto desapareció de la vista. Fue un accidente sin mala intención, dijo el rubio, con cierta irritación. En serio, solo porque el viejo tuvo que censurar casi 3/4 partes del informe cuando finalmente envió esa copia a los archivos de Anbu, Sakura puso los ojos en blanco. Era una misión de rango D, Naruto. No entiendo cómo conseguiste que los detalles del informe se clasificaran como secreto de rango S. Hinata soltó una risita. Ah, sí, recuerdo haber oído hablar de eso, es lo que causó ese reciente incidente diplomático con Cloud, ¿verdad? Kiba parpadeó, sin saber cómo tomar este comentario. Sasuke, por el contrario, resopló y puso los ojos en blanco. Deberías haberlo sabido y no intentar tomar prestado chakra del Niag. Yujito Nii-san, ¿verdad? Intervino Hinata, lanzándole a Sasuke una mirada extrañamente severa. Sí, estaba con la delegación que vino a la aldea. Me lo dijo mi padre. Una extraña expresión cruzó el rostro de Sasuke. Dio un respingo, antes de sonrojarse y asentir. Sí, claro. Eso es lo que quería decir. De una forma u otra, Kiba tuvo la impresión opuesta, pero honestamente, no podía entender lo que decían. Las palabras individuales tenían sentido, pero algo en la forma en que se unían simplemente se negaba a analizarse. Sasuke le dirigió a Naruto una mirada extraña después de decir esto, y el rubio se rascó la nuca tímidamente. Jejeje, para ser justos, pensé que Tora podría reaccionar mejor a un chakra más felino.
Pero claramente te equivocaste, comentó Sakura, sonriendo con suficiencia. Naruto se sonrojó. Cierto. Sí, me parece justo. Se encogió de hombros. Y, sinceramente, se me había olvidado por completo que Yujito aún, fue un rollo intentar explicarle todo ese lío al Lord Tyr, suspiró Sasuke, negando con la cabeza. No creo que se haya creído nuestra explicación. Hinata sonrió. ¿Qué era? Dime. Reflexionó con un brillo en los ojos. Recuerdo que Naruto me lo contó, pero parece que se me han olvidado los detalles exactos. Sakura miró a Hinata con curiosidad. Había algo que Kiba no pudo leer en los ojos de la pelirrosa, y por un instante creyó verla mirando hacia su escondite. Pero al instante siguiente, volvió a mirar a Hinata y no pareció dar señales evidentes de haberlo visto. Kiba dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, no entendió lo que Sakura dijo a continuación. Bajó la voz y se inclinó hacia Hinata, tapándose la boca con una mano para disuadir a cualquiera que intentara leerle los labios. Lo que sea que Sakura haya dicho, debió de ser muy divertido, porque Hinata de repente soltó una risa clara y alegre. ¡Ay, Dios mío! No me digas. Dijo con una risita, sus ojos perlados brillando alegremente. ¡Ay, Dios mío! Ella negó con la cabeza y le sonrió juguetonamente a Naruto. El rubio se sonrojó cuando la mirada de Hinata cayó sobre él y se rascó la nuca. ¿Qué puedo decir?, murmuró, con un toque de vergüenza. Estaba buscando algo incierto con eso. Agradezco que Yujito-chan no se molestara en contradecirme. Sasuke sonrió. Me atrevería a decir que no habría podido, quisiera o no, dijo arrastrando las palabras. Sus ojos brillaban. Con lo fuerte que se reía, Naruto respondió con un gesto ligeramente grosero. Oh, lárgate, dijo con sarcasmo. O debería contarle a Sakura sobre esas revistas que me hiciste esconder el otro día. Sasuke se puso rojo en la cara. Te lo dije, gruñó. No eran míos. Los encontré en una caja con cosas viejas de Itachi. Naruto sonrió. Ojo, dijo arrastrando las palabras, sonriendo como el gato que atrapó al canario. Así que tú y Obito no eran los únicos Uchiha con un fetiche por las enfermeras. El ojo de Sasuke tembló y se inclinó para sisear algo que Kiba no pudo captar. Solo logró distinguir un porque sí, algo médico ninja y algo, ni siquiera cuenta. Hinata sonrió con complicidad ante esto y miró de reojo a Naruto, quien imitó su expresión. ¿Estás seguro, Sasuke?, dijo la heredera Hyuga. Porque creo recordar haber oído hablar de cierta cena de aniversario. La cara de Sasuke se puso más roja que cualquier tomate, e inmediatamente se volvió hacia Sakura con una expresión en su rostro que Kiba podría haber descrito como algo parecido a una traición. ¿Se lo dijiste a Hinata?, gritó. Sakura negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No me mires, querido, le dijo. Yo no fui quien lo dijo. Sasuke frunció el ceño. Pareció calmarse un poco con esto, aunque todavía parecía un poco mortificado. Fue Chizune, murmuró. Ana, dijo Sakura. Después de que terminó, supongo que estaba muy borracha y se fue a contarle. Una vez más, por una fracción de segundo, pareció que Sakura miraba directamente a Kiba. Pero luego volvió a fijar la mirada en Sasuke y habló como si no hubiera visto nada. Kiba se preguntó un poco ante el comentario sobre que su hermana se emborrachaba. Ana aún no era mayor de edad, y solía ser muy estricta con las reglas. Pasó unos segundos debatiendo mentalmente si archivar este comentario como posible chantaje a su hermana mayor. También se preguntó qué sabría su hermana mayor sobre Sasuke y Sakura, pero un momento después lo descartó como algo que particularmente no le importaba. Bueno, estoy segura de que puedes adivinar quién, terminó Sakura. Sasuke frunció el ceño, dando a entender que sí, podía adivinar quién era. Recuérdale que le des una paliza a ese cabrón la próxima vez que lo veamos, murmuró. Sus ojos de Onix brillaron. Sakura sonrió indulgentemente y asintió con la cabeza. Claro, claro. Lo que tú digas, querida. Ella le dio una palmadita en el hombro. Kabuto Yakushi frunció el ceño al revisar la información más reciente que había recopilado en la aldea. Documentos codificados, escritos en un código que solo 3 personas vivas podían leer, aparecieron en su escritorio en una nube de humo, extraídos de un pequeño pergamino negro.
Su dormitorio no tenía nada de especial. No estaba especialmente ordenado, pero tampoco del todo desordenado. Era un espacio pequeño y acogedor en un piso barato y modesto. Perfectamente normal y corriente. Nada que pudiera hacer sospechar de su inquilino. La lámpara del escritorio de Kabuto proyectaba una luz amarillenta y enfermiza sobre sus documentos codificados. Los papeles crujían mientras los revolvía, hojeando los informes de inteligencia. Kabuto creía firmemente en revisar su trabajo. Sus ojos oscuros se movían de un lado a otro, repasando el contenido de los documentos que había recopilado durante las últimas semanas. Kabuto era un espía muy bueno y rara vez dejaba que algo se le escapara. En su opinión, no existían detalles superfluos. Aunque no pareciera importante a primera vista, nunca se sabía cuándo un asunto aparentemente insignificante podría acabar siendo crucial. Ya se había decidido que se reuniría con uno de los agentes del señor Orochimaru durante su próxima misión fuera de la aldea. Se habían elaborado planes provisionales para infiltrarse en Konoha durante los próximos exámenes de Chunin, y aunque aún no había nada concreto, era crucial que Kabuto reuniera la mayor cantidad de información posible. Scientia potentia est. Ese era el lema de Orochimaru, y Kabuto lo creía firmemente. La información que transmitiría al sonido oculto valía su peso en oro, y sería una negligencia inexcusable por su parte transmitir algo defectuoso o sospechoso. El conocimiento era poder, y el poder corrompía. Y Kabuto era uno de los mejores espías del mundo. Sabía que no debía confiar completamente en nadie. Ni siquiera en Orochimaru. Especialmente Orochimaru. Al volver a mirar un papel que describía una reunión privada entre el Sandaime Hokage y Kakashi Hatake, la transcripción de una conversación sobre la aparente activación del raro y potente Mangekyo Sharingan por parte del joven Sasuke, Kabuto tarareó pensativo. El resplandor de su lámpara hacía que las gafas del joven se volvieran casi opacas desde el ángulo correcto. La comisura de su labio se curvó en algo parecido a una sonrisa burlona. Separó el papel del resto, lo arrugó y lo tiró a la papelera. Fracciones de segundo después, con destreza y desinterés, sofocó el incendio resultante con una manta ignífuga. Luego miró un formulario estrechamente relacionado, uno que contenía una copia codificada de cierto informe médico sobre el joven Sasuke y su brazo faltante. Solo le tomó un momento al espía decidir su siguiente curso de acción. Tomando su bolígrafo, Kabuto agregó algunas notas para enfatizar sutilmente las posibles ramificaciones del desmembramiento de Sasuke, particularmente en lo que respecta a su habilidad de combate y ciertos planes ultrasecretos que Orochimaru había estado ideando para el muchacho. Luego hojeó unos cuantos papeles más, llegando finalmente a un informe sobre la llamada masacre de Hinata. El clan Hyuga había silenciado el incidente bastante rápido, pero no antes de que Kabuto hubiera aprendido todo lo que necesitaba saber. Con un gesto de su pluma, Kabuto añadió algunas notas sobre la posible utilidad del Byakugan, comentando discretamente la aparente destreza que la joven Hinata había demostrado. Luego sonrió para sí mismo, tapó la pluma tras unos minutos de escritura y asintió satisfecho con su trabajo. Dejando eso de lado, Kabuto procedió a revisar el resto de sus informes. Después de todo, no serviría de nada enviarle a Orochimaru-sama información errónea o engañosa. ¿Puedes creerlo, chica? Siseó Ino, furiosa en su asiento habitual en Yakiniku-ku. Chouji se sentó junto a la rubia platino, inhalando profundamente mientras la carne se cocinaba en la parrilla. Le sonrió a su compañera y le dedicó una risita afable. Depende, dijo. ¿De quién estás hablando? Shikamaru suspiró, sentado frente a su mejor amigo. Vamos, Chouji, seguro que solo hay una chica de la que hablaría así, gruñó, mirando con nostalgia por la ventana. Es Sakura, ¿verdad? Ino lo fulminó con la mirada. Se ha estado poniendo demasiado cariñosa con Sasuke-kun, murmuró la heredera de Yamanaka, con los ojos brillantes. Apretó los dientes. Esa valla publicitaria humana, si cree que estar en el mismo equipo es una excusa para que se pongan tan cariñosos. Chouji arqueó una de sus cejas ante esta declaración. Acaramelados, dijo, mirando de reojo a Ino. Hablamos de la misma Sakura. Los he visto por el pueblo un par de veces, ¿sabes? Ella y Sasuke no son precisamente tiernos ni empalagosos.
La mitad de las veces que los veo, esos dos están prácticamente a la greña, coincidió Shikamaru. No es precisamente un romance apasionado, si me preguntas. Ino puso los ojos en blanco. Chicos, murmuró con aparente exasperación. ¿Es que no saben leer entre líneas? Sakura y Sasuke-kun no paran de coquetear. Es repugnante. ¿Coqueteando?, repitió Shikamaru, con incredulidad. Hizo una mueca. Caray. Si así es como crees que debe ser el cortejo, entonces quizá debería renunciar al romance por completo. Sí, dijo Chouji, asintiendo. Estoy de acuerdo con Shikamaru en esto. Si eso le llamas coquetear. Ino se burló. Estoy rodeada de idiotas, murmuró. ¿No tienen ni idea de romance?, negó con la cabeza. Bueno, supongo que ahora dirán que ni siquiera se dan cuenta de que Naruto y Hinata son pareja. Shikamaru parpadeó. Espera, ¿qué?, dijo. Chouji miró a Ino, luciendo igualmente asombrado. ¿Esos dos? ¿Un objeto? Ino los miró fijamente, sin poder creer que pudieran ser tan inconscientes. Tras reflexionar un momento, y al comprender poco a poco que sí, sus compañeros eran así de tontos, dejó escapar un gemido lastimero. No puedo creer que se supone que deba trabajar con ustedes, idiotas, se lamentó. Sí, lo mismo digo, Ino, murmuró Shikamaru. La atención de Chouji volvió a centrarse en la carne en la parrilla. Bueno, ya basta de charla, dijo. Parece que ya está listo el almuerzo. Ino frunció el ceño, pero agarró sus palillos a regañadientes. Shikamaru se debatió mentalmente entre competir con sus compañeros por la comida y simplemente sacar algo del refrigerador al llegar a casa. Por su parte, Azuma estaba disfrutando mucho de su encuentro improvisado en el baño con Kurenai. Capítulo 8. Donde Hinata es absolutamente aterradora. Neji era un genio. No sería el primero en decirlo, pero tanto Lee como Tenten alabaron sus habilidades sin necesidad de que nadie se lo pidiera. El primero lo hacía con una mezcla de envidia y admiración, y la segunda por simple respeto. Neji era el novato del año en su clase. Sus calificaciones habían sido muy buenas, con altas calificaciones en general. Prácticamente todos los instructores de su academia coincidían en que era el más prometedor de todos sus compañeros, y varios de sus antiguos profesores tenían una buena predicción sobre cuándo sería ascendido a Jounin. Había muchas apuestas sobre que llegaría al corte antes de cumplir 18 años. Neji era un auténtico prodigio del taijutsu. Con apenas 14 años, ya dominaba por completo el sutil y formidable estilo del puño suave. Ya podía enfrentarse a la mayoría de los chunin en combate cuerpo a cuerpo, y su dominio práctico y teórico de las artes secretas del clan Hyuga era prácticamente insuperable. Neji tenía todas las cualidades de un excelente shinobi. Ciertamente, algunos dudaban de los complejos emocionales del chico y se preguntaban si realmente se convertiría en un soldado de la hoja estable y equilibrado, pero la mayoría confiaba en que podría superar sus problemas con el tiempo suficiente. Y, dejando todo eso de lado, sí que tenía la habilidad. Neji era un excelente luchador, con un temperamento sereno y, aparentemente, sensato. Incluso quienes no le tenían simpatía podían apreciar su destreza en combate y su dominio de los fundamentos del ninjutsu. Sus compañeros lo admiraban profundamente. Incluso quienes ansiaban desmoralizarlo podían al menos respetar su habilidad. Pero todo ese respeto probablemente se esfumaría si pudieran verlo ahora mismo. Neji Hyuga, novato del año, prodigio del puño suave, portador del Byakugan más poderoso y puro de su generación, se acurrucaba tras un estante de escobas y trapeadores, junto a un estante con diversos productos de limpieza. Tenía polvo en el pelo y la ropa desaliñada. Él estaba escondido. Oh, Neji-san, ¿dónde podrías estar? Esa voz melosa y chirriante le provocó escalofríos en la espalda a Neji. Escalofríos de los malos. El tipo del miedo. Su primo era aterrador. Un zumbido melodioso llegó a sus oídos, filtrándose con facilidad a través de la delgada puerta corrediza. El pulso de Neji se aceleró al oírlo, y empezó a temblar a su pesar. Tenía la cara blanca como la tiza. Eres mi amigo, HMMHMHM, eres mi sueño, HMMHM, ¿recuerdas cuándo?
danana, da. La distancia, Neji reprimió un gemido y rezó a todos los dioses, kami y santos de los que había oído hablar para que Hinata Hyuga no se dignara a activar su Byakugan. Si lo hacía, era prácticamente el fin. Realmente no sabía qué haría la chica si lo encontraba, pero considerando lo sucedido al día después de su graduación de la academia, bueno, Neji tuvo que admitir que nunca había sido particularmente amable con ella. No es que hubiera sido abiertamente hostil, considerando que Yashi-sama había activado la marca de la maldición de su padre sobre el hombre que la miraba fijamente. Pero Hinata era obviamente inestable. La falta histórica de belicosidad descarada por parte de Neji difícilmente lo salvaría de compartir el destino de sus familiares más desafortunados si la chica volvía a estallar. Y ciertamente la había menospreciado suficientes veces en el pasado como para preocuparse por su posible rencor. Desde ese evento, que rápidamente se conoció como la masacre de Hinata, porque a pesar de todo su estoicismo y pomposidad, la mayoría de los mayores Hyuga tenían una culpable afición por los juegos de palabras, Neji había comenzado a evitar a Hinata tanto como fuera posible. Y al principio, la verdad, no fue tan difícil. Yashi-sama, con bastante sensatez, había relevado al quisquilloso y obstinado Neji de cualquier responsabilidad que pudiera ponerlo en contacto con la chica poco después de su ataque, por miedo a que la molestara con su nejidad. Pero parecía que Hinata había notado su ausencia y cada vez estaba más obsesionada con él. Ahora ella lo buscaba activamente, y Neji comenzaba a temer que Hinata finalmente lo encontrara justo a tiempo para tener otro episodio violento. Al principio no le había preocupado tanto, pero con el tiempo se dio cuenta de la notable mejora en las habilidades de Hinata. Algunos de los miembros del clan más fuertes y arrogantes se habían negado obstinadamente a aceptar que esta tímida y reservada había hospitalizado a casi una décima parte de sus hombres, y por ello, uno a uno, la habían retado a entrenamientos durante las últimas semanas. Ninguno duró más de 10 segundos. Neji había visto disimuladamente uno de estos palos y se asustó al ver a la chica desmantelando sin esfuerzo a un par de hombres que, en conjunto, eran casi 3 décadas mayores que ella. No eran unos debiluchos arrogantes. Eran expertos probados en el puño suave, shinobis curtidos y curtidos cuyas habilidades incluso Neji, bueno, admiraba era una palabra un poco fuerte, pero eran muy buenos luchadores, y él lo sabía. Hinata los derribó sin despeinarse. Su sonrisa ni siquiera vaciló. Eso le había puesto las cosas en perspectiva. Es decir, que Hinata Hyuga era jodidamente aterradora. Así que Neji hizo todo lo posible por evitarla siempre que pudo, incluso a costa de su propia dignidad. Sin duda, había sido irritante oír a Tenten reírse a carcajadas al verlo esconderse entre los arbustos el otro día cuando Hinata lo visitó en el campo de entrenamiento de su equipo, pero a la hora de la verdad, Neji priorizó su bienestar personal sobre la percepción que los demás tenían de él. Aunque el destello de alegría en los ojos de Lee casi había sido suficiente para hacerle considerar seriamente el suicidio de su primo, Neji sintió un escalofrío en la espalda al ver los pasos de Hinata, ligeros y casi inaudibles, acercarse a su escondite. Se le cortó la respiración y el corazón casi le dio un vuelco. Neji-san. Se oyó la voz de Hinata, aterradoramente cercana y clara. Estaba justo afuera del armario de las escobas. ¿Por qué no sales a hablar conmigo? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Neji estaba rígido como una tabla y blanco como una sábana. Susurrando silenciosamente oraciones de misericordia, murieron en sus labios al oír una mano posarse sobre la delgada puerta de Shoji. Un rayo de luz se coló en el armario oscuro. Neji se encogió tras los trapeadores y las escobas, oyendo cómo se abría la puerta. El tenue rayo de luz se extendió, ampliándose al abrirse la persiana. La luz cayó sobre su rostro y vio 2 orbes de ópalo brillantes. La última de las esperanzas de Neji murió y se marchitó en algún lugar entre su hígado y sus riñones. Ah, ahí estás, dijo Hinata con entusiasmo, sonriéndole a su prima mayor. Te he estado buscando por todas partes, Neji-san. El estoico prodigio Hyuga gimió.
Los exámenes internacionales de ascenso a oficial, conocidos hoy como los exámenes Chuunin, se celebraron por primera vez en Konoha hace poco más de 60 años, fruto de una colaboración provisional entre Tobirama Senju y los otros 5 Kage. Los genin de las aldeas ocultas mayores fueron enviados a la hoja para participar en una prueba ideada por el propio Nidaimi. Una serie de desafíos de 3 etapas diseñada para demostrar la valía de los candidatos para el ascenso a Chunin. Era prácticamente inaudito en aquella época. Antes de la fundación de las aldeas ocultas, no existía ningún sistema de clasificación concreto para los shinobi. En aquella época, solo los clanes ninja luchaban entre sí, y las misiones se confiaban a quien estuviera disponible en ese momento, y no fue hasta la llegada de Madara Yashirama que alguien se molestó en idear un sistema mejor. Clasificar las misiones según su dificultad y precio, y asignarlas a shinobi con la habilidad adecuada, fue una idea relativamente reciente, una respuesta de los patriarcas Senju y Uchiha a la insensata pérdida de vidas que presenciaron en su juventud durante la era de los reinos combatientes. Hashirama y Madara fueron visionarios, aunque este último terminó enloqueciendo e intentando destruir la aldea que ayudó a fundar. Desde el principio, ambos se habían centrado en el panorama general, dejando los detalles en manos de Tobirama. Fue él quien pensó que sería conveniente clasificar a los shinobi de forma similar a cómo se clasificaban las misiones. El sistema de nombres Hechu-Hou fue aportado por Madara, mientras que el sistema de clasificación de misiones, de la D a la S, fue ideado por Hashirama. Tobirama, como siempre, terminó siendo el que determinó los detalles de lo que calificaría una misión para un rango particular, y en consecuencia ideó cómo se asignarían esas misiones entre los shinobi de la aldea. Eso fue exactamente lo que hizo. Desde niños, Hashirama era quien soltaba ideas locas, mientras que Tobirama era quien lo cubría. Él era quien tomaba los sueños descabellados y ambiciosos del primero Kage y los convertía en realidad. Como los exámenes de Chunin, Hashirama buscaba una forma justa y lógica de que los ninjas ascendieran de rango, y había barajado muchas ideas descabelladas e imprácticas durante su mandato como Hokage, pero no fue hasta que Tobirama asumió el cargo que se hizo algo al respecto. Fueron los Nidaime quienes determinaron cómo evaluar la preparación de los genin para el ascenso a Chunin, las cualidades específicas que buscarían. Inteligencia, adaptabilidad y destreza marcial, todo ello en el contexto de su aptitud para liderar escuadrones en el campo de batalla. Tobirama fue quien negoció con las demás naciones para que enviaran a sus propios genin a realizar los exámenes que él finalmente ideó, convenciéndolas de usarlos como sustituto para la guerra si era necesario. Fue quien inició la tradición de los exámenes Chunin y estableció las diversas regulaciones y estatutos que la regían. Muchos estudiantes podrían haber pasado por alto al segundo Hokage por no ser tan monstruosamente poderoso y carismático como el primero, ni tan sutilmente hábil y diplomático como el tercero, pero Tobirama contribuyó más a moldear la infraestructura y las leyes de las aldeas ocultas que cualquier otro Kage. Hashirama y Madara fueron quienes tuvieron la brillante idea de fundar una aldea, pero Tobirama fue quien descubrió cómo mantenerla en funcionamiento. Hiruzen Sarutobi, tras haber servido como Hokage durante más de 50 años, sentía un profundo y perdurable respeto por su difunto mentor. Tobirama Senju había sido un genio administrativo, y aunque algunas de sus políticas internas le habían perjudicado a Konoha, el intento de golpe de estado del clan Uchiha, enfurecido por la supuesta marginación dentro de la aldea, fue un claro ejemplo. No podía ignorarse todo lo que había hecho por la organización y la infraestructura de la hoja oculta. Hiruzen, quien se había hecho conocido como el profesor en sus años de otoño, masticaba distraídamente su pipa mientras revisaba rápidamente un papeleo muy importante. Los preparativos para los exámenes de Chunin estaban en marcha en la aldea. Se habían elegido los supervisores para las 3 etapas de los exámenes, y entre ellos se estaban negociando los detalles de las pruebas. Se solicitaron materiales y mano de obra para el mantenimiento y la reparación de la torre en el Bosque de la Muerte, ya que el campo de entrenamiento número 44 se había popularizado entre las generaciones más jóvenes. Los formularios para la asignación de misiones para aumentar las patrullas de carreteras en los próximos meses requerían la firma del Hokage.
Los halcones mensajeros estaban siendo puestos a prueba, y los ambú se esforzaban al máximo para garantizar que no se robara ni un solo bolsillo cuando los delegados extranjeros llegaran para la fase final. Todo esto dejó a Hiruzen con una profunda nostalgia. Recordó el bullicio de la aldea cuando Tobirama Sensei, Nidaime-sama, inició los preparativos para los primeros exámenes Chunin. Nadie sabía muy bien qué esperar en aquel entonces, ni siquiera Hiruzen ni sus compañeros. Pero cuando llegó la hora de empezar, bueno, los exámenes transcurrieron sin contratiempos. Hiruzen se ganó con creces su ascenso a Chunin. Él y Danzo fueron los primeros ninjas de la hoja en ascender mediante los exámenes, compitiendo en ingenio y puños en la ronda final de la tercera fase. Los demás Kage quedaron debidamente impresionados, convencidos de la viabilidad y utilidad de los exámenes. El Sandaime sonrió, fumando su pipa mientras recordaba todos los exámenes Chunin que había presenciado a lo largo de los años. Había visto a ninjas realizar actuaciones que avergonzaban a su Yogenin, como Kakashi, Itachi y el Sannin legendario, e idiotas fanfarrones que hacían el ridículo, y perdedores decididos que lograban superar las adversidades con agallas y fuerza de voluntad. Ociosamente, pensando en lo que Kakashi le había contado sobre el equipo 7, el señor tercero se preguntó en qué categoría caerían Naruto y sus amigos. Entonces sonrió y garabateó su firma en la línea de puntos de otro formulario de solicitud. Este sería un examen muy interesante. Kakashi observaba, apenas perplejo, cómo sus genin realizaban los ejercicios de trabajo en equipo que les había asignado. Sasuke, Sakura y Naruto se movían en perfecta sincronía, más como un solo organismo que como tres jóvenes soldados. A estas alturas, Kakashi no podía decir que esto le sorprendiera. Cualquiera que fuera su relación en la academia, estos tres habían dejado de lado sus diferencias. Trabajaban juntos a la perfección, realizando incluso las maniobras más complicadas sin ningún problema. Era como ver los engranajes de un reloj de pie en movimiento. Ningún dedo se movía sin propósito, y cada paso que daban impulsaba a todo el equipo hacia adelante. El equipo 7 en acción era una maravilla. Fue más que un poco surrealista, para ser sinceros. La mayoría de los Jounin experimentados no podían hacer ni la mitad de las cosas que hacían estos chicos. Los pequeños eran increíblemente hábiles. Si Kakashi fuera más paranoico, podría pensar que los han reemplazado infiltrados extrañamente incompetentes. Espías increíblemente poderosos que ni siquiera lograban dominar su personaje. Pero Sasuke tenía el Sharingan, Mangekyo, como lo llamaba el tercer señor, y Naruto, sin duda, aún conservaba el Kyuubi en su interior. Kakashi había hecho que un maestro de sellos Hyuga se lo confirmara, por si acaso. Y a pesar de sus repentinos e inexplicables avances en fuerza y habilidad, Sakura no parecía más probable que fuera una espía que Naruto o Sasuke. Ningún infiltrado lo suficientemente bueno como para reemplazar a un Jinchuriki o a un heredero de clan sería tan estúpido como para exhibir habilidades tan descaradamente fuera del alcance de quienes supuestamente suplantaban. No, por increíble que pareciera, de alguna manera Naruto, Sasuke y Sakura habían crecido, honestamente, más en cuestión de unas pocas noches que la mayoría de los shinobi en toda su vida. Fue tal como le había dicho Okage-sama. Naruto, por supuesto, tiene acceso al chakra del zorro de 9 colas, como seguramente ya sabes, entonó el Sandaime, sentado frente a Kakashi en su estudio. Es el hijo del cuarto Kage, heredero y sucesor de Kusina Uzumaki. Aunque, hasta ahora, parece haber malgastado su talento en artimañas y bromas, no dudo de que tenga madera de excelente shinobi. Kakashi asintió, aceptándolo con tranquilidad. Además de su arsenal de jutsus de broma pervertidos, Naruto ha demostrado un dominio sólido de varias artes ninja muy diversas en las semanas transcurridas desde que empecé a entrenar al equipo 7. Mucho mejor de lo que debería haberlo hecho alguien que fuera el último de su clase. Minato también aprendía físicamente, comentó el Sandaime. Aunque también obtuvo buenos resultados en teoría, fue innegablemente en los ejercicios prácticos donde realmente sobresalió. Kakashi tarareó, mirando pensativamente un punto en la pared. Supongo que tiene sentido, reflexionó. Es obvio que Sasuke les ha estado dando consejos a él y a Sakura. Sobre todo a Sakura, he oído que esos dos se han vuelto muy amigos, comentó Hiruzen con astucia.
Algo parecido a una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Kakashi asintió. Sí, murmuró. No tengo toda la historia, claro, pero ella y Naruto probablemente estaban allí cuando Sasuke perdió el brazo. El Sandaime asintió, como si esto fuera completamente lógico para él. ¿Te ha confiado algún detalle del accidente?, preguntó el viejo shinobi. Kakashi negó con la cabeza. No, pero es obvio que esos dos saben más de lo que dice Sasuke. Considerando todo, creo que los tres debieron estar entrenando juntos para la prueba de la campana. Probablemente hubo un accidente con una nueva técnica que intentaba aprender, o tal vez él y Naruto se pusieron demasiado agresivos durante el sparring. Hiruzen asintió, con las manos cruzadas bajo la barbilla. Sus ojos oscuros brillaron pensativos. No es algo fuera de lo común, dijo, con palabras cuidadosamente medidas. Si acaso, eso explicaría la repentina evolución de los ojos del joven Sasuke. Kakashi frunció el ceño. Sintió una picazón seca en el ojo de Obito al mencionar el Mangekyo Sharingan de Sasuke. Probablemente lo despertó después de la masacre. Considerando lo que me has contado sobre cómo funciona el doujutsu de los Uchiha, dijo lentamente, pensativo. El Sandaime asintió. Cierto, dijo. No dudo que tal magnitud de culpabilidad del superviviente sería suficiente para activar el Mangekyo. Tampoco es increíble que el torbellino emocional resultante de esa tragedia pudiera haberle quitado posteriormente esos mismos ojos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, curiosamente pesadas. Kakashi se sintió un poco tonto ante toda esa conjetura sin fundamento, pero Sasuke no le dio mucho con qué trabajar en cuanto a la verdad. Y el shock de perder una extremidad probablemente rompió su bloqueo mental, ¿verdad?, supuso, mirando al Hokage a los ojos. Esa es la explicación más probable, dijo Hiruzen asintiendo. Y es muy probable que también haya desvelado algunos recuerdos profundamente reprimidos de aquella noche. El anciano shinobi frunció el ceño casi imperceptiblemente. Frunció el ceño y tarareó en voz baja. Apretó los labios en una fina línea y miró a Kakashi a los ojos. ¿Está usted seguro de que no ha mostrado ningún signo de inestabilidad emocional? Kakashi se encogió de hombros, sintiéndose bastante perdido. ¿En serio? Dejando a un lado las primeras impresiones, parece estar muy bien adaptado. Entrecerró un ojo. Y no me refiero solo a la superficie. Su relación con Naruto y Sakura parece estable y sana, y no ha mostrado ninguna obsesión por la venganza desde que lo conocieron. La expresión del tercer Hokage era ilegible. No lo hace, ¿verdad?, susurró el hombre. Curioso, bien por él, claro, pero aún así, curioso. ¿Cree que esto es algo de lo que preocuparse, Hokage-sama?, preguntó Kakashi, notando un ligero tono de preocupación en la voz del anciano ninja. Si esto es una consecuencia del Mangekyo, Hiruzen negó con la cabeza. La rueda de espejos caleidoscópica surge mediante una metamorfosis hormonal, dijo, desencadenada por un determinado cóctel químico que se libera cuando quien posee un Sharingan sufre un trauma emocional considerable. El señor tercero exhaló una nube de humo, deteniéndose pensativamente. Entre los efectos secundarios más problemáticos de esta transformación, se encuentra un aumento del flujo de chakra a través de partes específicas del cerebro, como la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, continuó. Con el tiempo, esto provoca un agrandamiento gradual de esas regiones, lo que resulta en cambios de humor impredecibles y un marcado aumento de las tendencias agresivas. El profesor tarareó, mirando a Kakashi a los ojos. Así que, si acaso, esperaba que despertar el Mangekyo reforzara considerablemente el deseo de venganza del joven Sasuke. Que parezca menos obsesionado con la venganza ahora que antes de despertar esos ojos es muy curioso. Su voz se apagó un instante, con la mirada pensativa en la distancia, antes de negar con la cabeza y murmurar. Es potencialmente fortuito, sin duda, pero aún así muy inusual. Al recordar aquella conversación, Kakashi tuvo la clara impresión de que el Sandaime sabía más de lo que decía. Sin embargo, no lo cuestionó. Eran ninjas, después de todo. Los secretos eran su sustento. Además, si realmente era importante para él saberlo, Kakashi tenía fe en que el Sandaime consideraría oportuno decírselo.
Los jóvenes miembros del equipo 7 eran ciertamente inexplicablemente hábiles, y actuaban de manera extraña a veces, pero las probabilidades de que fueran espías o infiltrados eran infinitesimales, y las probabilidades de que hubieran estado recibiendo lecciones de extraños u otras personas sospechosas eran igualmente mínimas. Así que por ahora, al menos, Kakashi podría darles el beneficio de la duda. El jutsu sexy de Naruto era muy convincente. A fin del capítulo, ¿qué les pareció este video? Me gustaría saber su opinión.